Ayer hablé sobre la mañana del evangelista. Y ahora voy a hablar sobre la tarde del evangelista. Darme unas tizas, por favor. Es Hechos 11, del 25 al 26. Estamos viendo la palabra centrados en el evangelista Pablo. Por eso es necesario que veáis el plan general que Dios tenía para la vida de Pablo. En el año 32 después de Cristo, Pablo se convierte al Evangelio. Jesús, ya resucitado, se apareció delante de Pablo diciendo: ¿por qué, Pablo, Pablo, por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a través de ese incidente, Pablo pudo conocer realmente quién era Jesús. Después de 14 años, desde la iglesia de Antioquía fue comisionado como misionero. Pablo tuvo ese tiempo oculto durante 14 años desde que se convirtió hasta que fue comisionado como misionero. Esos 14 años fueron un tiempo donde Pablo se preparó. Y pudo comenzar su primer viaje misionero. Y más tarde tuvo su segundo viaje y tercer viaje misionero. Esos 3 viajes lo hizo durante 11 años. Durante 11 años, él hizo estas misiones. Después del primer viaje misionero escribió el libro de Gálatas. Y durante el segundo viaje misionero escribió Primera y Segunda Tesalonicenses. Después del tercer viaje misionero escribió Primero y Segundo de Corintios y Romanos. Entonces, después del tercer viaje misionero, él regresaba a Jerusalén. Regresó a Jerusalén para informar, pero desde Jerusalén estos falsos profetas le acusaron y le metieron en la cárcel. Y por esto estuvo durante 4 años en conjunto en la cárcel, y durante el tiempo que estuvo en la cárcel escribió las cartas prisioneras: Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón.
Estas epístolas las escribió durante el tiempo que estuvo en la cárcel, por eso las conocemos como las cartas prisioneras. Y después de esto, él salió y también estuvo haciendo las misiones. Y hay una última carta que él escribió. Últimas cartas. Epístolas. Primera y segunda de Timoteo y Titos. Y a esto le decimos que son las cartas pastorales. Entonces, omitiendo Hebreos, Pablo escribió todo esto durante el tiempo que las misiones y después de las misiones. Entonces yo veo la vida entera de Pablo a través de estas cartas. Entonces yo veo que el tiempo de la mañana es el tiempo en el que Pablo se encontró realmente con Cristo. Y este es el tiempo de la tarde. Y desde el tiempo que estuvo en la cárcel hasta que organizó el ministerio pastoral, es el tiempo de la noche. Ayer hablé sobre el tiempo de la mañana. Si entendéis este despertar que hay por la mañana espiritual en ti, cuando te encuentras y conoces realmente a Cristo, y siendo miembro de Darapán, recibirás la respuesta de los 5 básicos. Y hoy quiero hablar de mi testimonio de cómo yo he recibido esta respuesta de los 5 básicos. Cómo ha venido a mi vida la respuesta de los 5 básicos. Y por la tarde es el recibir la guía con la iglesia. Yo lo veo que es la corriente de la iglesia. Y por la noche es el sistema que está centrado en el campo. Después del primer mensaje de ayer, el pastor Kim me presentaba a una persona. Me presentaba a la hermana Ivy, que es de Vietnam, pero no habla vietnamita, sino que habla inglés. Entonces, yo estaba agradecido de conocerla y verla aquí y la abracé. El mes pasado, cuando vine, era un horario donde ella estaba afligida. Pero no es alguien que ha recibido sanidad durante este mes, sino que más allá ha empezado a compartir el Evangelio en su campo. Entonces, ayer en la oficina le pude dar un pequeño mensaje a su vida. Si, por ejemplo, cuando vosotros os encontráis con alguien que está preparado por Dios y es una discípulo, como esta hermana, y tenéis la respuesta y el mensaje para darle, Dios te dará ese tipo de encuentros.
Si yo soy la persona que se levanta como testigo de la respuesta de los 5 básicos, también podré ayudar a que otros puedan recibir esa respuesta. Y aquí hay testigos de ello. Dios me hizo encontrarme con una no creyente. Pude comenzar con esa no creyente, un darapán, y ahora se ha vuelto la iglesia de a todas las naciones. Una persona que era no creyente, que al recibir el evangelio se volvió nueva creyente y ahora es obrero de la iglesia. Entonces, en ese itinerario, en ese proceso yo he podido confirmar muchas cosas. Y antes que nada, yo pude confirmar cómo Dios abre las puertas acorde a este estado espiritual en el que va tomando lugar la obra de Dios en mi vida. A través de estos encuentros yo he podido confirmar realmente que el evangelismo bíblico es lo que también Darapán está haciendo. No simplemente que somos una iglesia que hace el evangelismo bíblico y tener el orgullo de eso, sino que tenéis que tener la evidencia de ello también. Pues es importante que puedan venir hasta Corea a recibir entrenamiento, pero más importante es que en Estados Unidos se levante la iglesia, quien tiene la evidencia y puede confirmar que el entrenamiento de Corea toma lugar aquí. Ese tipo de iglesia testigo es la que debéis de ser vosotros. Por eso yo creo que Dios ha enviado a esta iglesia al pastor Kim, que os puede ayudar bajo ese entrenamiento. Y se levanta el horario en el que puede Dios realmente hacer que la palabra del entrenamiento se concuerde con vuestras vidas. Vendrá otro horario para la iglesia. Y yo pienso que yo he de ser la iglesia que tiene, la persona que tiene el corazón para cubrir ese hueco entre el cumplimiento del mensaje y vuestras vidas. El pastor Kim, estoy seguro que él hablará a la corriente continuamente de las oficinas principales. Pero yo pienso que yo tengo que cubrir ese hueco entre el mensaje de las oficinas principales y vuestras vidas a través de la escuela de evangelismo. Hay muchas cosas que yo he podido confirmar en mi iglesia y en el campo al encontrarme con una no creyente. Vosotros seguís la corriente de los mensajes de la oficina principal a través del pastor Kim. Pero dentro de la iglesia hace falta que se levante el sistema que haga que ese mensaje se aplique a la vida de cada una de las personas. Yo eso lo he visto en mi iglesia. Y es como estamos recibiendo la guía en Corea. Continuamente estoy levantando la obra y haciendo el ministerio en Japón, Filipinas, también Corea. Y yo me estoy concentrado en cada una de estas personas porque pienso que lo bueno no es solo ir y dar un mensaje. Por eso yo tengo el corazón al llegar hasta este lugar, a vuestra iglesia, no simplemente de venir a dar un mensaje, una lección e irme, sino que estoy hablando a mis creyentes.
Pablo, que estaba totalmente muerto en la religión, al encontrarse con Jesús resucitado, él abrió sus ojos. Ese fue el tiempo de la mañana de Pablo. Pero hay algo que Dios preparó antes de llamar a Pablo. Vosotros cuando vais a tener un hijo, no lo tenéis en la calle, ¿verdad? Y preparáis la cuna para que el niño cuando nazca pueda estar. Y también preparáis todo lo necesario para alimentar al niño con la leche. Preparáis todos los recursos necesarios para que el bebé pueda crecer antes de que nazca. Dios fue a buscar en un horario a Pablo, pero hay algo más importante. Hay algo que Dios preparó antes de Pablo. ¿Quién es? En Damasco, Ananías. Dios llamó a Pablo de camino a Damasco. Porque Pablo era un discípulo que Dios había preparado para hacer la evangelización del mundo. No se lo entregó a otro discípulo, sino a Ananías. Es más importante que oréis para tener el sistema y el estado espiritual en el que Dios os puede enviar personas, a que oréis por un avivamiento de iglesia. Tenéis que tener el sistema donde podéis ayudar a que una persona pueda recibir las respuestas correctas. Si realmente conocéis esto, podrás entender cuál es el horario de la iglesia. Yo fui a Filipinas. Y después de Filipinas me encontré un pastor. Antes de ir a Filipinas me encontré con un pastor que él ha servido mucho a las oficinas principales. Que ha trabajado como staff de las conferencias de adolescentes en Darapán. Una persona que ha trabajado mucho en las oficinas. Y hace 10 años que fue a una iglesia donde el pastor principal ya se estaba haciendo mayor y se la ha encargado. Se la ha delegado a él. Y dice que antes él no podía escuchar mis mensajes, pero hace un tiempo, desde unos meses atrás, pudo escucharlo. Él, comenzando su ministerio pastoral, empezó a encontrarse con limitaciones y alrededor suyo sus familiares oraban por él y por su ministerio. Y llegó el horario de Dios. Su hija fue a Inglaterra a estudiar. Y esta remanente, su hija, estuvo en la casa de misión que está haciendo la anciana de nuestra iglesia en Reino Unido. Entonces fuimos a las misiones, al Reino Unido, y al ver la casa de misión, ahí estaba ella también. Hicimos un entrenamiento concentrado. Y ella escuchó el mensaje y recibió mucha gracia y le escribió un mensaje, le escribió un WhatsApp a su padre, que es el pastor, diciéndole, es diferente. Solo dijo eso. Le envió el link del mensaje y debajo escribió, es diferente. Entonces, como no es otra persona, sino que es su hija la que le ha enviado ese link de un mensaje mío, él lo escuchó. Y él vino a buscarme. Y ahora está caminando junto con nosotros. Y su hermana
La hermana del pastor también es alguien que ora mucho. Es anciana y hace 30 años que se ha encontrado con Darapán. Y esta vez ha venido hasta Japón. Y hemos compartido varios tiempo del fórum. Entonces, yo al pastor le llamé y dije, voy a Filipinas, ¿por qué no vienes conmigo? Me dijo, vale. Entonces fuimos juntos a Filipinas. Entonces yo he ido varias veces a Filipinas, pero a la isla de Palawan de Filipinas fue la primera vez que fui. En esa isla había varios misioneros de Darapán que han salido de Darapán y solo ha quedado uno. Y nada más llegar a esa isla fuimos a un restaurante. A un restaurante coreano donde la dueña conoce a todos los misioneros de Darapán. Y conoce todas las cosas que han ocurrido en Darapán. Donde su hermana también es pastor y ella da culto con su hermana. Y todo mi grupo fuimos ahí a comer. Entonces yo a ella la pregunté, tú que eres la dueña, a ver, ¿te has encontrado con Dios? Y me dijo, ¿cómo me preguntas esa pregunta tan directamente? Me decía. Hay muchas cosas que ella conoce. Conoce a este pastor, al otro misionero, conoce lo que ha ocurrido en esta iglesia, lo otro. Pero lo importante no lo conoce. Tienes que encontrarte con Dios. ¿Tienes seguridad de que te has encontrado con Dios? Entonces ella daba la vuelta a las conversaciones. Pero había otro grupo de otros pastores que llegaron y yo me fui. Y le dije, me voy, pero mañana puede que vuelva. Y me dijo, sí, ven. Entonces fuimos a la iglesia del misionero y al comentarle esto, él dijo, yo conozco a esa mujer. Entonces le dije, vamos juntos al restaurante. Y después del mensaje fuimos juntos otra vez al restaurante. Y después de comer, la llamé y la senté al lado mía. Y le dije, si tú no te encuentras con Dios, ¿qué es lo que ocurre a una persona que no se ha encontrado con Dios? En la edad que tú tienes, el tipo de vida que estás viviendo y los problemas que pueden venir a ti. La razón por qué has de encontrarte con Dios. ¿Y por qué no te puedes encontrar con Dios? ¿Cómo puedes entonces solucionar esto? Entonces ella escuchaba el Evangelio. Ella es alguien que ha tenido éxito. Y su esposo es el coreano más exitoso de esa isla, de Palawan. Y ella conoce a todas las iglesias y misioneros. Pero ella ninguno le ha predicado el Evangelio concretamente a él. Todos parece que le conocen. Todos piensan que como su hermana también es pastor y ella conoce a todos los pastores y ella actúa como si también creyera. Todos piensan que realmente lo conoce, pero con unas preguntas yo me di cuenta que no sabía nada. En ese momento ella pudo aceptar a Cristo como su dueño y salvador. ¿Y qué dijo?
ninguno de los pastores o misioneros me ha contado esto que tú me has dicho. Eso es lo que ella me dijo. Tengo otra hermana que tiene una tienda de uñas. Sería bueno que mi hermana lo pudiera ayudar. Entonces los conecté con el misionero que está en Filipinas. Yo ya os he contado que en un año tuve 3 años. O sea, tuve 3 hijos. En enero tuve mi primer hijo y en diciembre nacieron gemelos. Y uno de los gemelos está aquí conmigo hoy. El primer gemelo. Pero hay el hermano que es unos meses mayor, que nació en enero. Él ya tiene 37 años. Y el domingo pasado aceptó a Jesucristo. Entonces, hasta ahora no ha ido a la iglesia. No, viene todos los domingos. Y varios momentos en su vida ha aceptado a Jesucristo. Pero por primera vez ha dicho, en el estado en el que yo estoy, pienso que yo no me he encontrado con Dios al ver mi vida. Entonces, yo lo necesito, y lo aceptó el domingo pasado. Hablando con la anciana de nuestra iglesia, la anciana le dijo, ¿de verdad tú conoces a Cristo? Entonces yo conozco su estado, porque los estoy viendo y estoy orando por ellos. Pero yo veo que él vive una vida atrapado, más aún que los no creyentes, y obsesionado por el dinero y el trabajo. Se ha casado y tiene una hija. Y mi hija, su hija está en la guardería. Y tiene varios meses que no puede pagar la guardería. No puede pagar ni siquiera la guardería de mi nieta. Y está trabajando todos los días. Pero siempre le falta. Está trabajando hasta por la noche, pero le falta dinero. Continuamente le vienen limitaciones con el dinero. Pero ese no es el problema. Su corazón, su pensamiento está dividido, atrapado. Y a mí me habla siempre como pidiéndome ayuda, pero yo es que no le hago caso. Entonces no pidió hablar conmigo, sino que pidió hablar con la anciana de la iglesia. Y hablando con la anciana de la iglesia, la anciana le dijo, yo creo que tú estás atrapado. ¿Cuándo tú has aceptado a Cristo? De pequeño varias veces lo acepté. No. No de pequeño porque te lo explicaron, pero ahora de adulto, conociendo cuál es tu estado y por qué necesitas a Cristo, ¿lo has recibido o no? Entonces él lo entendió y lo aceptó nuevamente. Y después de este tiempo con la anciana, vino le dije, en el pasillo le dije, no es importante tu trabajo, si no cambias tu estado vas a caer enfermo. Y me decía, la anciana me acaba de decir lo mismo que tú. Por eso yo veo, los mensajes que yo hago o los ojos que yo tengo los tienen lo mismo mis discípulos. Lo vemos todo de la misma forma, sin haber hablado entre nosotros. Por eso la respuesta es la misma.
sea que se encuentren conmigo o que se encuentren con un discípulo mío, les hablan lo mismo que yo les hablaría. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ojos para ver el problema de una persona. Puede que en tu iglesia haya personas que todavía no han abierto sus ojos espirituales, como cuando despertamos por la mañana. Voy a explicar esto con un ejemplo real. Me casé y en una vida normal de matrimonio con mi esposa tuve 3 hijos en un año. Pero no porque quieras tener hijos es que puedes tener hijos, sino que ha de concordar varias cosas. Dios tiene que dar esa vida, tiene que preparar el cuerpo también de la mujer. Porque dormáis juntos no quiere decir que vayáis a quedarte embarazados. Pero puede que ocurra este movimiento de vida y quedarse embarazados cuando está todo preparado. Hay muchas personas que se casan y quieren quedarse embarazados y no pueden. Las mujeres que han tenido hijos y están aquí conocerán esto bien. Es totalmente diferente su estado antes de tener hijo y después de tener el hijo. Después de que te quedas embarazada, ¿qué ocurre? Ya se corta tu menstruación. Si no te quedas embarazada, tu menstruación lo tienes mensualmente. Pero cuando te quedas embarazada, la menstruación que tendrías mensualmente se corta. Viene un cambio en tu cuerpo. ¿Y después qué más? Lo que no comías normalmente, de repente te apetece comerlo. También tienes náuseas. Empiezas a cambiar los gustos, también a cambiar tus palabras. ¿Y después qué es? Los demás no lo saben, pero hay algo que lo sabe. Que dentro de mí hay vida. Ellas lo saben. Es que me da golpes. ¿Da golpes o no? Sí, da golpes. Se mueve de lado a lado. Sientes que hay vida en ti. Una vez mi esposa me llamaba y me dice, mira, pon tu oreja aquí en la tripa. Y yo puse mi oído. Pero yo no, y me dijo, ¿no oyes nada? Entonces yo dije, pues sí, hay como un sonido. Y me dice, no, escúchalo bien. Yo no oía nada. Pero ella me decía, el bebé está dando golpes, patadas. Pero yo no lo sabía. Pero ella lo siente. Ella lo siente. Siente que hay vida en ella. Que se mueve, que da patadas. Pero yo no lo sé. Y también llega el momento donde su tripa se hincha tanto hasta que todo el mundo pues se da cuenta. Está embarazada. No es que ha comido mucho, sino que se nota que su barriga se hincha diferente, diciendo, y se ve que está embarazada. Y después de un tiempo, en un año yo vi como 3 hijos que se parecen a mí han nacido. No es lo mismo el estado de mi mujer antes y después de dar a luz. Tú tienes que experimentar al menos una vez en tu vida
el cómo te despiertas abriendo los ojos espirituales. Donde empieza a venir en tu vida la respuesta de los 5 básicos. Por eso cuando te encuentras con alguien como Ivy, alguien tendrá que ayudarla, ¿verdad? Yo pienso que es una persona preparada por Dios. Ella es alguien que ha experimentado su aflicción espiritual. Y yo oí la última vez que vine que vino alguien también que estaba afligida. Durante el entrenamiento recibió gracia. Yo oí eso también. Y ella, yo creo que tenía un esguince en su pierna. Y ahora la veo diferente, con diferente rostro incluso. Entonces yo veo que Dios ha obrado en este mes en su vida. Y en su vida, en su día a día, Dios ha abierto varias puertas para que pueda predicar el Evangelio. Bueno, está bien, pero ahora lo importante es que esta iglesia esté preparada, tenga el sistema y esté el obrero preparado, que tenga el mensaje para darle a ella y ayudarla correctamente. Yo es esto que he confirmado durante 25 años desde que planté mi iglesia con la no creyente. Hay que cambiar continuamente el estado espiritual individual de una persona. En otras palabras, hay que cambiar lo que está grabado, enraizado y su naturaleza. Hay que sanar su problema repetitivo, su problema del trasfondo, del respaldo y su problema fundamental en su vida. Hay que cambiar la torre de Satanás por la torre de Dios. De esta forma, hay que ayudarle que, así como cambia su estado espiritual, pueda estar bajo la corriente principal. Ayudándola personalmente a que cambie su estado espiritual, hay que ayudarle a que esté bajo la corriente de la iglesia. Para que puedan ver la corriente desde la iglesia. Y hay que ayudarles para que en su campo pueda ver el cumplimiento de la palabra y recibir respuestas. Y después que pueda ver que más allá de su yo y de su vida están las 237 naciones y 5.000 tribus. Es las misiones. Y hay que ayudarla, que pueda ser la persona que pueda levantar a otros para que continúen lo que ella haría en su campo. Si tú eres la persona que puedes ayudar a un individuo a que reciba estos 5 puntos de respuestas, Dios te enviará personas diferentes. Por gracia de Dios, yo he podido confirmar esto al encontrarme con una persona.
Por eso es importante que comiences con tu estado personal espiritual. Eso es el tiempo de la mañana. Pablo, porque pudo abrir sus ojos espirituales al convertirse con el Señor, lo demás vino como respuesta a su vida. Después de encontrarte realmente con Cristo es que vino esta respuesta. Él estaba muerto, pero empezó a estar vivo. Como estaba muerto, él se dio cuenta de cómo estaba vivo antes. Él vio su estado de cuando estaba muerto. Si no lo ves realmente, no podrás hacer otra cosa. Si tú realmente estabas muerto y empiezas a vivir en Cristo, podrás ver a otros muertos también. Podrás ver cómo ayudarles. Podrás hablarles de Cristo que te ha salvado y te ha dado vida. Eso no es difícil. Entonces empezarás a encontrarte y a tener los encuentros de bendición en el campo. De forma especial, ¿quién? Ananías. Después, ¿quién? Bernabé. En otras palabras, con Ananías hizo dar a pan, con Bernabé hizo el entrenamiento de discípulos. Y después Dios le dio el encuentro a Pablo con los encuentros como Timoteo, Priscila, Aquila, las personas de Romanos 16. Dios le dio el encuentro con los discípulos para salvar las regiones. Y después de Pablo, aunque él falleció, se evangelizó hasta Roma. Para nosotros es la misma respuesta. Por eso no hay nada más importante que cambiar tu estado espiritual. Y así, si cambias tu estado espiritual, entenderás qué es la iglesia. ¿Y en qué corriente ha de estar la iglesia? Y que realmente se levantará el cumplimiento de la palabra en tu campo. Y también la evangelización del mundo. Entonces también hay problemas espirituales que uno tiene. Y tú tienes encuentros, tienes familia, tienes economía y vives en una región. Estos son 5 básicos en la vida de una persona que empiezan a cambiar a respuesta. Si entiende las misiones es así. Si esto viene como respuesta a tu vida, un día todo esto cambia. Si no lo entiendes, será difícil hasta continuar. Sea que vayas a las misiones o estés en un campo, ha de levantarse el discípulo que pueda dar continuidad. Si simplemente estás viajando de un lado a otro, no se levantarán las torres de Dios. Pero la persona que está en ese campo, la persona que puede hacer las 24 horas en ese campo, si esta persona no recibe respuestas, es difícil hacer las 24 horas. Si realmente tú tienes estas respuestas en las que puedes ayudar a otros bajo estos 5 puntos, Dios te envía personas como Pablo. De verdad, Dios te enviará a la persona que haga el evangelismo bíblico en Washington. Sin esto, el reunir personas puede que sea algo difícil. Voy a decir esto simple. ¿Conocéis la iglesia de Roma? Pablo escribió Romanos. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, ya el Evangelio estaba en Roma. No es una carta que escribió a los no creyentes de Roma.
sino a los creyentes que estaban en Roma. Pablo les escribió esta carta. ¿Y cuál era el problema de Roma? El emperador Claudio echó a todos los romanos, a todos los cristianos y judíos fuera de Roma. Entonces los gentiles fueron los que sirvieron a la iglesia. Y pasaron 2, 3, 5 años. Y después de que el emperador Claudio muriera, todos los judíos regresaron a Roma. Hasta ahora eran los judíos los que dirigían las iglesias. Pero como los judíos fueron expulsados por el emperador Claudio, en ese tiempo que estuvieron fuera, fueron los gentiles quienes tomaron ese lugar. Y volvieron de repente, después de 5 años, llegaron a las iglesias. Y al regresar veían que los gentiles eran aquellos que estaban dirigiendo las iglesias. Entonces había muchas cosas que no les gustaba. Después del culto se ponían a comer y comían cerdo. Entonces los judíos decían, ¿cómo puedes comer cerdo? Entonces en la iglesia empezaron a levantarse muchos conflictos. Tenéis que ser capaz de ir todos juntos, independientemente de quién venga a la iglesia. Porque haya venido el pastor Kim Sang-bom, puede que personas de aquí y de allí vengan a la iglesia. Entonces puede que antiguamente tú sirvieras a esta iglesia de una forma, te fuiste y ahora al volver hay otra persona sirviendo en tu lugar. Si no es el evangelio, puede que haya esos conflictos entre vosotros. Ahora que le interesa, vuelve y quiere tomar esta posición de nuevo. Yo hacía esto antes que él, ¿por qué ahora no me permite hacer las cosas? Es que los animales no son así, pero los hombres tienen ese corazón y conflictos. En las iglesias también. Si estaba hace unos años fuera de la iglesia, ahora vuelve y se cree el dueño de todo otra vez. Es que si no es evangelio, puede que en ti haya algo que te impida ser uno con los demás. Es que en Roma se levantaban estos 5 o 6 grupos de personas. Y si ves en Romanos 16, las personas que aparecen ahí, entre ellos había gentiles o judíos, incluso esclavos, pero no estaban diferenciados entre ellos. Para nosotros, por ejemplo, cuando decimos caca, es caca en coreano, pero en griego podéis entender si la caca es de una mujer o de un hombre. Por eso, si lees en griego Romanos 16, tú puedes ver si son realmente de qué región vienen
qué tipo de personas eran, si eran esclavos o eran judíos. Y había como 5 categorías más o menos. Por eso Pablo, al escribir el libro de Romanos, es que él les está explicando: ¿conocéis realmente el Evangelio? Tenéis que escuchar nuevamente qué es el Evangelio. Y ese es el libro de Romanos, donde explica qué es el Evangelio nuevamente. Vuestra iglesia es la iglesia que ha de salvar Washington. Para ello vosotros tenéis que vivir primeramente. Tenéis que vivir vosotros individualmente y la iglesia junto. Sin hacer esta pelea espiritual y sin despertar espiritualmente, no podréis hacer la pelea espiritual. ¿Cómo vais a hacer la batalla espiritual si estáis gastando toda vuestra energía en pelear por posiciones dentro de la iglesia? Tenéis que pelear la buena batalla, pero estáis gastando la energía y vuestro pensamiento en otras cosas. Pues yo veo que la mayoría de los creyentes de esta iglesia ya son mujeres adultas que llevan más de 20 años en Darapán. Que vuestra iglesia permanezca hasta hoy es gracia de Dios. Que Dios os haya guiado aquí en Washington hasta este momento. Por más de 25 años habréis recibido gracia durante este tiempo para llegar hasta aquí. Pero ahora estáis en un itinerario, en un proceso donde no os funciona. Pero no es que no os funcione, sino que Dios quiere levantaros como la torre absoluta para salvar Washington. Y estáis en medio de ese proceso donde tenéis que llegar a entender cosas importantes. Por eso, sin preocuparos por lo que no ha funcionado hasta ahora, tenéis que entender por qué no funcionaba y ahora comenzar de nuevo. Por eso muchas personas dicen: pastor, llevo 25 años en Darapán. Y muchas personas han aceptado a Jesucristo a través de mí. Pero ahora es un poco difícil. Me encuentro a muchas personas dentro de Darapán de esta forma. De verdad, para que reciban esta respuesta tenéis que ver esto. Si yo no cambio mi estado espiritual, en medio del problema y el conflicto, yo me encuentro mis limitaciones. Por supuesto que podéis compartir a alguien el Evangelio y que acepte a través de vosotros. Pero si no he cambiado mi estado espiritual, no podré ir junto con la iglesia bajo la misma corriente. Entenderás que si no es a través de la corriente de la iglesia, no podrás salvar la región. Entonces, en el lugar donde estoy, ha de levantarse esta corriente. Y el cumplimiento de la palabra en el campo. Entonces Dios es el que está haciendo la evangelización del mundo. Y un día se abre la puerta para las 236 naciones y 5.000 tribus. Entonces cuando vas a ese lugar, tienes que levantar a esa persona que pueda continuar esto. Eso es la torre, el itinerario y las señales. Si hay una persona que recibe estas respuestas dentro de la iglesia, será mejor que 100 edificios de iglesia. Entonces yo voy a hablar esto, de cómo lo he recibido esta respuesta. Dios
primeramente me ha hecho saber cuál es mi estado espiritual. Yo tuve un horario donde pude entender que Jesús es el Cristo. Mi madre era la que mejor servía a la iglesia y al pastor. Y cuando yo conocí Darapán, mi padre me perseguía y me criticaba, pero mi madre oraba. Y ya tiene como 86 años. Y el año pasado empezó a venir a nuestra iglesia. Estuvo sirviendo en una iglesia en un pueblo hasta ahora. Y ahora está viviendo en la casa de misión de la tercera edad. Y hasta ahora ella pensaba que creía muy bien, que creía muy diligentemente. Pero al hacer fórum con los demás, parecía que no lo hacía bien. Entonces mi madre a los 85 años pudo aceptar a Jesucristo nuevamente. Pero ella hasta ahora ha creído y servido a Dios toda su vida. Con su esfuerzo ha devocionado en la iglesia toda su vida, con todo lo que tenía. Pero después de venir a nuestra iglesia y estar un año, ha entendido y ha querido recibir a Cristo como su Salvador. Es que ella estaba creyendo hasta ahora. Yo estaba esforzándome en creer en Dios y servir a Dios. Era yo creyendo en Dios. Por eso era el yo he hecho todo esto por Dios, para Dios. Es yo. Yo. Y hasta ahora es que lo hablaban así y así le habían enseñado. Entonces yo la vi desde que yo era joven, claro. Pero no la recuerdo ni una vez hablar del Evangelio a un no creyente. Cree en Dios, Dios es bueno, tienes que ir a la iglesia. Eso sí lo he oído muchas veces, pero no le he visto nunca explicar a alguien por qué tienes que creer en Jesús. Es difícil hacer el evangelismo cuando tú estás viviendo una vida religiosa. Pero cuando por gracia realmente puedes entender qué es la salvación que has recibido, podrás empezar a hablar el Evangelio. Es que mi madre siempre me decía, yo tengo que vivir de esta forma y hacer esto porque si no, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Ella me hablaba así. Mi padre era anciano en la iglesia. Y yo un día de verdad conocí a Cristo. Conocí que Jesús era el Cristo. Y pude ver una respuesta a mi vida. ¿Por qué en tiempos atrás yo vivía de esta forma? Me di cuenta que no es un problema mío, que comienza en mí. Pero un día, al entender este evangelio, me pude dar cuenta que ese problema repetitivo que había en mí empezaba a ser solucionado. Sin darme cuenta, un día pude entender que había cambios en mí. Y al ver a mi padre, pude entenderle.
Hasta ahora no lo entendía. No. Yo le veía que peleábamos mucho, aunque éramos padre e hijo. Es que no pensábamos igual para nada. Y mi padre me decía, es que yo no tuve la vida que tú tienes. Pero es que yo odiaba esas palabras. Entonces éramos enemigos siempre. Mi padre me decía, es que me da rabia verte. Y yo le decía, me da rabia verte a ti. Entonces, en medio del bachiller, yo me iba de casa, no quería estar en casa. Y después de graduarme del bachiller, ya cuando quería pelear conmigo, yo le hacía cara. Entonces, un día me llamó, me dijo, a ver, ya estás graduando del bachiller, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Entonces, yo le dije, pues, según vaya viviendo, viviré. Y me pegaba. Entonces, me cubría. Y como me cubría, se enfadaba más. Entonces yo me alejaba. Pero viéndole sus ojos, no pienso que iba a parar de pegarme. Dije, entonces esto va a acabar mal. Entonces yo le empujé a mi padre y me escapé de casa. Entonces, delante de nuestra casa estaba una iglesia y yo salía gritando, el anciano me pega, de la iglesia. Y él salía, ¿por qué gritas así? Porque eso le daba vergüenza. Entonces, desde ese momento en adelante, todo empezaba a ser más grave. Entonces yo, así como profundizaba en el Evangelio, entendía más a mi padre. ¿Por qué mi padre actúa de esta forma? Antes era una herida para mí, pero ahora lo podía entenderle. Me daba hasta pena. Antes solo era rabia. Pero a mí no paraba de decirme que he caído en una herejía, que dar a pan es una herejía. Entonces yo vi esto, no es su personalidad. Él no es la persona que dice esas palabras acorde a su carácter. Está engañado. Entonces yo no voy a descartar nada. Entonces pude empezar a organizar la palabra. Y un día mi padre se desmayó. Vino una parálisis de medio cuerpo suyo. Y se cayó al suelo. Y mi madre me llamó. Hay que llevar a tu padre al hospital. Pero en mi corazón en ese momento Dios me decía, es el horario. Y yo le dije, no es un problema de ir al hospital. No tenemos que ir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le he dicho, llama a toda la familia que venga. Van a tardar 2 días. Está bien, que vengan. ¿Cómo que 2 días? No, espera, ven. Voy a ir después de 2 días yo también. Mi madre se afligía que tenía hasta pesadillas y todo al ver a mi padre paralizado. Y yo tuve esto en mi corazón. Es el horario donde Dios va a hacer saber a mi familia
qué es el problema espiritual. Yo lo vi así muy claro. Es el tiempo de cambiar el estado espiritual de la familia. Yo pude creerlo y lo veía. Entonces, después de 2 días fui y estaba toda la familia reunida y le prediqué el Evangelio. Y le dije, tu problema no es tu parálisis. Tu problema es tu estado espiritual y Dios a través de esto quiere cambiar tu estado espiritual. Tú has ido a la iglesia desde hace muchos años, eres anciano, pero no conoces a Cristo. La evidencia de que no conoces a Cristo, no sabes cuál es tu problema. Tu problema no es físico, es un problema mental. Y antes de este problema mental es el problema espiritual que hay en ti. A través del problema físico que estaba experimentando mi padre, le expliqué su problema fundamental. Tú has creído en Jesucristo como aquel que puede solucionar tu problema físico, como aquel que puede cambiar tu realidad o tu situación física. Pero Cristo no es solo eso. Tu problema no es físico. Es un problema que está en ti antes de que tú supieras que está en ti. Es un problema espiritual. Es el problema de Génesis 3, 6 y 11. Es el problema de Satanás de estar separado de Dios y del pecado. Entonces le expliqué el Evangelio. En ese momento su parálisis se recuperó. Y ahí le expliqué. Es gracia de Dios. Mi padre pudo escuchar el Evangelio. Todo el mundo veía a mi padre como una persona que trabaja mucho, pero yo le veo que estaba atrapado en el trabajo. Si él no trabaja, cae en preocupación. Tiene que hacer algo, tiene que estar trabajando, ganar dinero, porque si no, se agobia, cae en preocupación sobre el futuro. Es alguien que se ha esforzado mucho en trabajar, pero nunca le ha ido bien. Y mi padre entendía lo que le estaba diciendo. No es el trabajo el problema, está atrapado en eso. Entonces yo le pregunté, papá, ¿puedes creer que Dios está vivo? Dice que no. Viendo su situación, no podía ni creer que Dios está vivo. Entonces Dios, a través de Cristo, ¿crees que ahora te está hablando para entender a Cristo? Puede creerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me dice, tengo que recibirlo. ¿Cómo lo vas a recibir? En medio de la parálisis, se movía su cuerpo para arrodillarse. Y ahí estaban mis hijos, que eran pequeños también, sus nietos. Y mi padre se arrodilló delante mía y aceptó a Jesucristo, entendiendo que cuál es mi problema, por qué ha de ser Cristo sobre este problema. Aceptó a Jesucristo como mi Salvador en mi corazón. Y después de amén, abre sus ojos. Sus ojos, su boca paralizada volvió a su lugar. Mi familia se sorprendió. Entonces yo confirmé la palabra. Como en Hechos 8 también dice la palabra de Dios que muchos espíritus inmundos salían de muchas personas, de hombres piadosos, y muchos enfermos eran sanados.
Mi padre tenía este estado espiritual y durante 40 años ha estado con mi madre yendo a la iglesia y lo ha hecho llegar a ser anciano. Pero, aunque han devocionado y servido y han estado para todo lo que la iglesia necesitaban, no han sido capaces de ver cuál es el problema en sus vidas. Es que somos muy pobres y mi esposo trabaja muy duro. Tengo que al menos orar, servir en la iglesia para que Dios nos bendiga. Han vivido la vida de fe de esta forma hasta ahora. Han devocionado de esta forma. Y siempre han guardado su posición como anciano de la iglesia, como diaconisa de la iglesia. Pero siempre ha sido el yo. Y profundamente la religión. Yo tengo que creer. Esto es lo que hacían. Con ese respaldo han fracasado. Entonces yo al verlos lo veía. Veía mi vida, veía mi familia. Entonces yo oraba. Y empezaba a hablar del Evangelio de Cristo a mis familiares. Desde ese momento yo empecé a ver la obra de Dios a través de los encuentros que Él me daba. Hoy, si lo veis, Dios empieza a obrar en tu campo. Si Dios empieza a obrar en la vida de Ivy, empezará a obrar también en su campo. Así es como comienzas. Si tú primeramente has de cambiar, tienes que cambiar tú primero y verás a tu familia. Entonces verás la corriente de Génesis 3 que está en mí y en mi familia. Yo esto lo he visto a través de Cristo. Entonces, ¿cómo vais a salvar Washington? ¿Cómo vais a salvar a la iglesia? Empezar a salvaros vosotros mismos. Si empiezas a vivir, se salvará Washington. Por eso los pastores, cuando veáis a los creyentes, tenéis que ser capaz de verlos correctamente, de ver su realidad espiritual, el estado espiritual en el que está cada creyente. Y tienes que ser capaz de poder cambiarlo, el yo, lo mío, mi éxito, mi estado espiritual. Dicen que creen en Dios, pero es yo. Dicen que oran, pero en realidad es mi pensamiento y lo que yo quiero. Dicen que devocionan, pero es para lo que me beneficia. Si no puedes ver ese estado espiritual, no puedes realmente cambiar. No podrás cambiar. ¿Cuántas personas pueden hacer esto en otros creyentes dentro de la iglesia? Esta es la clave. Si esto toma lugar en ti y en tu iglesia, la obra de salvación en los campos se levanta continuamente. Eso es Darapán, el ministerio de equipo, la casa de misión, la iglesia especializada, la iglesia regional. Estas respuestas empiezan a venir a ti continuamente. Es así. Porque yo he cambiado. Porque yo veo a la persona. Porque yo veo la corriente.
con la persona que te encuentras en el campo. Empezarás a ver. Porque no eres capaz de ver tu estado espiritual, es que no puedes entender tampoco a otros. Y por eso no os gustáis entre los familiares. Y la cuñada y la nuera mira a la suegra y pelean. Ah, somos diferentes. Y no podéis entenderos unos a otros. Tienen esos problemas familiares. Y tiene un problema con su suegra. Y la suegra habla, pero no tiene. Y la nuera no puede decir nada. Solo quiere irse. Quiere vivir lejos. ¿Y el hijo qué tiene que hacer? ¿Tiene que proteger a su mujer o proteger a la madre? Si hago caso a mi madre, voy a tener problemas con mi mujer. Si hago caso a mi mujer, ya mi madre me da miedo lo que me diga. Todo esto está en la casa de todos los creyentes. Sin entender esto, sin ver esto en tu familia, ¿podrás evangelizar? ¿Funcionará la iglesia? Es que hablan de solo Cristo, pero no es solo Cristo tu vida. Es el yo. Es el yo. No es Dios, soy yo. Tienes que ser capaz de cambiar esto. Tienes que cambiar tu dueño. No soy yo, sino que es Dios en mí. Porque Dios ha hecho que esta mujer se vuelva mi nuera. ¿Por qué Dios ha puesto esta mujer en la vida de mi hijo? Yo pude creer en esto al tener 3 hijos en un año. Yo no los he tenido. Dios me los ha dado. No es mi poder. Dios me lo ha dado. No es mi hijo. Es el hijo que Dios me ha dado. Entonces Dios se responsabilizará de él. Y yo fui a una conferencia de Pastor Ryu y perdí uno de ellos. Y durante 2-3 minutos lo busqué por alrededor y no lo encontraba. Y me dije, vamos a casa. Y me fui. Y la gente que iba conmigo lloraba. Asistente pastor, ¿cómo puedes decir eso? No puede ser así. ¿Cómo que te vas a casa? Entonces yo le dije, pues lo he buscado y no lo encuentro. Es hijo de Dios. Dios se responsabilizará. Le dije, vámonos. Y me fui a evangelizar a un campo que tenía que ir, de una chamán. Y yo regresé tarde de noche a casa y un pastor que vivía lejos lo traía a mi hijo. No es tu hijo. Es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Vamos a descansar 10 minutos y tendremos la continuación. Vamos a orar.
Dios Padre, te damos gracias. Que estos 5 básicos vengan como respuesta a la Iglesia Emmanuel de Washington. Que podamos ver el estado espiritual por el cual no han podido venir hasta ahora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.